En un mundo antiguo, donde la humanidad, aún unida bajo un solo idioma y propósito, se alza con una ambición sin precedentes. Tras el gran diluvio, los sobrevivientes emergen con una determinación férrea: construir una obra tan grandiosa que desafíe los cielos mismos. Es la historia de la Torre de Babel, un símbolo de orgullo, unidad y desafío. Un proyecto que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Las primeras piedras se colocaron con la esperanza de alcanzar el cielo, de establecer un monumento que inmortalizara la grandeza humana y consolidara un reino de poder y fama. Pero este sueño, impulsado por la soberbia, despertaría la atención del Creador. Hoy, desgranaremos página por página el relato bíblico de esta construcción titánica, sus hombres, sus planes, su avance y finalmente su caída. Pero también exploraremos el significado profundo que esta historia tiene para nosotros. Hoy, en pleno siglo XXI, prepárate para un viaje a través del tiempo, donde la ambición humana y el designio divino chocan en un episodio que cambió la historia para siempre. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra. Todos hablaban una sola lengua, una lengua que unía sus pensamientos y sus sueños. Unidos por un propósito común, decidieron asentarse en una extensa llanura en la región de Sinar, la antigua Babilonia, un lugar fértil y estratégico para su gran proyecto. Fue allí donde surgió la idea de construir una ciudad que no solo fuera su hogar, sino también un monumento eterno. Una torre que llegara hasta el cielo. No era un capricho casual, sino una obra monumental para hacerse un nombre, para que nadie los dispersara por la tierra. Los hombres comenzaron a diseñar y planificar la torre, soñando con un monumento que simbolizara su poder y unidad. Para ellos, esta construcción no solo era arquitectura, era el inicio de un nuevo orden, un mundo donde su palabra sería ley y su cultura la más grande jamás vista. Pero el proyecto no sería fácil. Las primeras semanas fueron de trabajo duro y organización. Ladrillos, mezcla, planeación. No construirían con piedra tallada, sino con ladrillos cocidos al fuego y asfalto para pegamento, tecnología avanzada para su tiempo. Cada paso era un avance hacia una meta que parecía tocar el cielo. Y mientras la torre crecía, también lo hacía la confianza y la soberbia en sus corazones. Los constructores trabajaban sin descanso, día y noche, bajo un sol implacable y lluvias repentinas, impulsados por un objetivo que parecía cada vez más cercano. El suelo temblaba con el sonido constante de martillos, cinceles y voces que se elevaban en un solo idioma, una única voz que impulsaba la obra colosal. Cada ladrillo representaba la ambición humana, cada capa una demostración de la confianza que tenían en su propio poder. Los líderes organizaban los trabajos, asignaban tareas y supervisaban con celo cada detalle, conscientes de que estaban haciendo historia. Pero más allá de la arquitectura, la torre era un símbolo, un desafío a lo divino. No solo pretendían tocar el cielo, sino igualarse a Dios. Su construcción se convirtió en una carrera contra el tiempo y la voluntad divina. Una prueba de que el hombre podía gobernar su propio destino, sin intervención superior. En las plazas cercanas, la gente murmuraba. Algunos sentían temor, otros admiración. Sin embargo, todos estaban unidos por la emoción y el orgullo de formar parte de algo que cambiaría el curso de la humanidad. Así, la Torre de Babel se elevaba, ladrillo tras ladrillo, desafío tras desafío. La fuerza de aquel pueblo no solo residía en sus manos, sino en su idioma común, en la palabra compartida que los unía sin barreras ni malentendidos. Su lengua era la llave que mantenía firme el vínculo entre todos, facilitando la organización y la cooperación necesaria para construir una obra tan monumental. Las conversaciones en las plazas eran vibrantes. Ideas, planes y sueños se entrelazaban con cada gesto y mirada. No había fronteras ni divisiones, solo un propósito: alcanzar el cielo con la imponente torre que desafiaba la creación misma. Era una época en que la humanidad aún no conocía la dispersión, ni la diversidad de lenguas, ni la confusión. Era el tiempo de la unidad perfecta, de un solo pueblo con un solo idioma, capaz de lograr lo que pareciera imposible. Pero, ¿acaso era esta unidad una bendición o un riesgo?
¿Podía la humanidad, con toda su fuerza y voluntad, realmente ocupar el lugar que solo Dios podía reclamar? Mientras las paredes de la torre se alzaban más alto que nunca, la pregunta quedaba en el aire, susurrada por el viento que jugaba entre los andamios y las piedras. A medida que la construcción avanzaba, el orgullo de los hombres también crecía. Cada piedra colocada era un símbolo de su poder y su ingenio. Ya no se veían simplemente como simples criaturas de la tierra, sino como arquitectos de su propio destino, desafiando los límites que Dios les había impuesto. El jefe de obra, un hombre fuerte y carismático llamado Nimrod, era el líder indiscutible de aquel pueblo. Su voz retumbaba entre los trabajadores. Su mirada firme inspiraba obediencia y su ambición era tan grande como la torre que levantaban. Con esta torre seremos famosos. Nadie podrá olvidarnos, proclamaba Nimrod, su voz llena de fuego y determinación. Los hombres lo vitoreaban, embriagados por la gloria prometida. Sin embargo, entre la multitud, algunos corazones comenzaban a inquietarse. ¿No era acaso esta arrogancia una sombra que crecía sobre ellos? ¿Qué pensaría Dios al ver cómo sus hijos se elevaban en soberbia? Pero nadie se atrevía a cuestionar el avance. La torre continuaba su ascenso, desafiante, imponente, como un gigante que quería tocar el cielo y reclamar el trono divino. Lo que hacía única a esta construcción no era solo su tamaño o su diseño, sino la increíble unidad que existía entre sus constructores. Todos hablaban un mismo idioma, una lengua común que les permitía entenderse sin dificultad, compartir ideas y organizarse con una precisión admirable. Esa lengua única se había convertido en un vínculo poderoso entre ellos, un lazo que fortalecía su colaboración y aumentaba la rapidez de la obra. Con un solo llamado, miles respondían al instante. Con una sola orden, decenas se movilizaban para mover grandes piedras, mezclar el mortero y elevar las maderas. Este lenguaje común no solo facilitaba el trabajo, sino que alimentaba un sentimiento de invencibilidad. Si estamos juntos y hablamos igual, nada podrá detenernos. Era el pensamiento colectivo. Pero esta misma unidad, que parecía ser su mayor fortaleza, sería la semilla de su caída. Conforme avanzaban las obras, el orgullo en sus corazones comenzó a inflarse como una tormenta que se aproxima. No solo estaban construyendo una torre, estaban dejando una marca imborrable en la historia. Una señal para las generaciones futuras de su grandeza y poder. Las conversaciones ya no giraban solo en torno a la construcción, sino también a lo que lograrían con esa torre. Seremos como dioses. Nunca seremos olvidados, decían algunos. Desde lo alto de esta torre, podremos tocar el cielo y desafiar a quien se atreva a detenernos, afirmaban otros. Este sentimiento de soberbia empezó a dominar sus pensamientos, desplazando la humildad y el respeto. Lo que comenzó como un sueño para glorificar a Dios, poco a poco se convirtió en un monumento a su propia vanidad. A medida que la torre crecía hacia el cielo, también lo hacía la división entre los hombres. Al principio, la cooperación y el trabajo en equipo eran la base del proyecto. Pero con el tiempo, surgieron desacuerdos. Cada grupo quería que su parte fuera la más grande, la más fuerte, la más imponente. Los arquitectos discutían con los constructores y los líderes de cada clan peleaban por el control. El ego se volvió el verdadero motor del proyecto. Lo que parecía una obra para unir, comenzó a sembrar discordia y rivalidad. El espíritu de colaboración se quebrantaba, y la paz entre ellos empezaba a desvanecerse. Mientras tanto, Dios observaba desde el cielo, con tristeza y preocupación. Desde el principio, Dios vio la arrogancia que crecía en el corazón del hombre. No fue un proyecto inocente de construcción. Era la expresión de un deseo desmedido de poder y autosuficiencia. Por eso, Dios decidió enviar una advertencia a los hombres. Un profeta apareció entre ellos clamando que detuvieran su obra. Les recordó que solo Él es el creador del cielo y la tierra, y que ningún hombre debe intentar ocupar su lugar. Pero sus palabras fueron ignoradas. El pueblo, embriagado por su ambición, se burló del mensaje. Pensaron que podían desafiar a Dios y que nada les sucedería. La torre seguía creciendo, cada vez más cerca del cielo, mientras la soberbia humana alcanzaba su punto máximo. En aquel tiempo, toda la humanidad hablaba un solo idioma,
compartían no solo palabras, sino un mismo espíritu. Esta unidad fue la fuerza que les permitió coordinarse con precisión y avanzar rápidamente en la construcción de la torre. Cada piedra colocada parecía un símbolo de su poder colectivo, una declaración de que nada estaba fuera de su alcance. La ciudad de Babel era un símbolo visible de esta nueva era de hombres que querían ser dioses. Pero esa unidad también escondía un peligro. Porque cuando el hombre se une para desafiar a Dios, la consecuencia es inevitable. La soberbia no puede crecer sin ser detenida. Dios sabía que debía actuar antes de que la humanidad se consumiera en su propio orgullo. Dios descendió para ver la obra de los hombres y escuchar sus palabras llenas de arrogancia. El Señor comprendió que, si no intervenía, nada impediría que la humanidad alcanzara alturas de orgullo aún más peligrosas. Por eso, decidió confundir sus lenguas para que no se entendieran entre sí. Lo que antes era unidad se volvió caos. Las palabras que unían, ahora separaban. Los hombres, incapaces de comunicarse, dejaron de entenderse y de trabajar juntos. La torre quedó inconclusa, un monumento a la soberbia humana y a la sabiduría divina. Así nació la diversidad de idiomas y culturas, dispersando a la humanidad por toda la tierra. Con la confusión de lenguas, la unidad que sostenía a la humanidad se rompió. Cada grupo, incomprendido por los demás, se separó y marchó en diferentes direcciones. De esta manera, la humanidad se dispersó por toda la faz de la tierra, dando origen a las diversas naciones y culturas que conocemos hoy. La Torre de Babel quedó como un símbolo silencioso de lo que sucede cuando el hombre se esfuerza por usurpar el lugar de Dios. Y aunque la obra quedó inconclusa, la lección quedó grabada para siempre en la historia de la humanidad. La historia de la Torre de Babel no solo habla de una construcción física, sino de un profundo símbolo espiritual. Representa el orgullo desmedido del hombre que busca igualarse con Dios, pretendiendo controlar su propio destino sin reconocer su dependencia del Creador. En ese empeño, se olvidaron de la humildad y la obediencia, pilares fundamentales en la relación con Dios. El esfuerzo común se transformó en un acto de arrogancia, y fue precisamente esa arrogancia la que provocó la intervención divina antes de la construcción. Todos los hombres hablaban un solo idioma, lo que facilitaba la comunicación y el trabajo conjunto. Pero Dios vio que esta unidad, en el contexto de la desobediencia y el orgullo, podía llevar a consecuencias graves. Por eso, intervino confundiendo sus lenguas, creando múltiples idiomas. Esta acción no solo detuvo la construcción, sino que dispersó a la humanidad por toda la tierra. El cambio de lenguaje simboliza cómo la desunión surge cuando el hombre se aparta del propósito divino, la dispersión de los pueblos y el cumplimiento del mandato divino. Tras la confusión de lenguas, las personas ya no podían entenderse. Esto provocó la dispersión inmediata de la humanidad por toda la tierra, cumpliendo así el mandato de Dios de llenar la tierra, Génesis 1:28. Lo que parecía un castigo en realidad fue una forma sabia de Dios para preservar su plan. Al dispersar a los pueblos, permitió que la humanidad se desarrollara en diferentes culturas, lenguas y naciones. Este acto divino evitó que el orgullo humano concentrado en un solo lugar terminara en una rebelión definitiva contra Dios. La Torre de Babel, entonces, se convierte en un recordatorio poderoso de la soberanía divina y de los límites que el hombre no debe traspasar. La historia de la Torre de Babel nos confronta con una verdad profunda: el peligro de la soberbia humana cuando se quiere ocupar el lugar de Dios. El hombre, en su orgullo, buscó alcanzar el cielo con sus propias fuerzas, construyendo una torre que simbolizaba su intento de autosuficiencia y desafío a la autoridad divina. Pero Dios, en su infinita sabiduría, recordó que el verdadero poder no está en la grandeza material ni en la unidad mal dirigida, sino en la humildad y el reconocimiento de su soberanía. Este relato nos invita a examinar nuestra vida diaria, a identificar en qué momentos queremos imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Nos muestra la importancia de depender del Creador, de buscar su guía y no dejar que el orgullo nos lleve a caminos destructivos. La dispersión de lenguas en Babel no fue simplemente un castigo, sino un acto misericordioso que permitió a la humanidad descubrir la riqueza de la diversidad. Dios no quiso
que la humanidad permaneciera en una uniformidad forzada que los alejara de Él, sino que buscó que aprendieran a convivir y entenderse a pesar de sus diferencias. El lenguaje, por tanto, es un regalo que permite comunicación, cultura y crecimiento espiritual. En nuestra época, enfrentamos retos similares, diferencias de idioma, cultura y pensamiento que a veces causan división. La historia de Babel nos llama a superar esas barreras con amor, respeto y el reconocimiento de que todos somos creados a imagen de Dios. La verdadera unidad no es la uniformidad, sino la armonía en la diversidad, uniendo corazones en la fe y la esperanza. La Torre de Babel nos recuerda que la soberbia humana trae consecuencias graves. El deseo de ser como Dios, sin Dios, conduce a la confusión, al fracaso y a la separación. Hoy, en un mundo que avanza aceleradamente en tecnología, ciencia y poder, es vital recordar que nuestra verdadera fortaleza reside en la humildad y en reconocer nuestra dependencia del Creador. El orgullo desenfrenado nos aleja de la voluntad divina y nos lleva a caminos de destrucción. La historia de Babel es un llamado a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, decisiones y proyectos. Solo así podremos construir una sociedad justa, solidaria y en paz. En Babel, la confusión de lenguas no solo dispersó a las personas, sino que también simbolizó la ruptura en la comunicación y la unidad. El lenguaje es mucho más que palabras. Es el puente que une corazones, culturas y pensamientos. Cuando Dios confundió las lenguas, no solo cambió sonidos, sino que rompió la armonía creada por Él entre los seres humanos. Hoy el mundo sigue enfrentando divisiones y conflictos causados por malentendidos, orgullo y falta de diálogo sincero. Este relato nos invita a valorar la comunicación auténtica, basada en el respeto y el amor, como base para la verdadera unidad. Solo la unidad que Dios desea, podremos vivir en armonía, superando diferencias y construyendo juntos un futuro mejor. La historia de la Torre de Babel es un recordatorio poderoso sobre los límites del orgullo humano y la soberbia. Cuando el hombre quiso alcanzar el lugar de Dios, olvidó que su verdadera grandeza reside en reconocer su dependencia del Creador. Dios no destruyó la torre para castigar, sino para enseñar que la verdadera unidad nace de la humildad y la obediencia a Él. En un mundo fragmentado, esta historia nos llama a construir puentes de entendimiento, respeto y amor, no muros de egoísmo y división. Que el ejemplo de Babel nos inspire a buscar la voluntad de Dios en cada paso, recordando que solo Él es el fundamento firme sobre el que debemos edificar nuestra vida y sociedad. Así, la torre que realmente debemos construir es aquella que une corazones en fe, esperanza y amor eterno. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el orgullo y la humildad, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te acerque a Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y comenta aquí abajo, ¿qué enseñanza te llevas de la Torre de Babel para tu vida? Queremos leerte y seguir creciendo juntos en la palabra.